Gemma nació en una familia como cualquier otra. Sus padres eran empleados y cuidaban lo mejor que podía de sus hijos. Trataba de darles también todas las comodidades posibles para que así nunca les faltara nada. Los primeros años de Gemma fueron bastante comunes. Era una bebé bastante cariñosa e incluso lloraba poco. Sus padres pensaron que esto era una especie de presagio de que su pequeña hija tendría un excelente carácter. No obstante, cuando la etapa de aprendizaje llegó, la pequeña empezó a revelar algunos comportamientos atípicos para niños de su edad. La preocupación de sus padres hizo que llevaran a la pequeña Gemma al médico. Sin embargo, los doctores no lograban dar un diagnóstico claro de la situación o enfermedad que aquejaba a la niña. Aquellos primeros años en la vida de Gemma fue un constante peregrinar entre hospitales, siendo atendida y revisada por decenas de médicos y pediatras. Entre tanto, su familia sabía que Gemma padecía de algún tipo de enfermedad grave. Lo que en principio había sido un presagio de buen carácter, ahora se convertía en preocupación. Gemma era una niña extremadamente cariñosa. Quería estar en los brazos de sus padres o de cualquier persona por largo tiempo. Su familia pensaba que padecía algún tipo de problema relacionado al aprendizaje. Fue cuando Gemma finalmente cumplió 4 años que un profesional en la salud logró dar un diagnóstico tajante. La pequeña tenía síndrome de autismo, razón por la cual era necesario que asistiera a un colegio adecuado para su condición. Desafortunadamente para Gemma y su familia, el diagnóstico fue solo el comienzo de una larguísima lucha contra la burocracia estatal para lograr garantizarle a la niña unas condiciones adecuadas para su desarrollo. Una vez la familia de Gemma recibió la noticia del problema que padecía su hija, inmediatamente pusieron manos a la obra para tratar de encontrar un colegio cuyas condiciones permitieran el desarrollo de su hija. Sin embargo, no fue tarea fácil. Durante años el sistema de protección no avaló los problemas que padecía Gemma y fue obligada a estudiar en un colegio normal, ya que sus padres no contaban para pagarle uno de los costosos colegios privados. Después de muchos años de tratar e insistir, finalmente cuando Gemma cumplió 14 años fue aceptada para estudiar en un colegio adecuado para ella. Tal vez esos fueron los mejores años para ella, pues podía compartir con personas en condiciones similares a la suya y recibía un subsidio del gobierno para terapias. En esta institución Gemma pasó gran parte de su adolescencia y naturalmente su familia pensó que las preocupaciones en torno a su hija ya habían finalizado. La pequeña recibía educación y tenía garantías para su desarrollo como persona, pero no todo fue color de rosa. Tiempo después de que Gemma cumplió la mayoría de edad, un médico de la Seguridad Social y del Sistema de Protección la revisó y dictaminó que la joven adulta no padecía de autismo, razón por la cual Gemma volvió a quedar desamparada y sin garantías. De este momento en adelante empezó un nuevo calvario para ella y su familia, en especial su madre y su hermana, que la acompañaban a todos los sitios posibles para que validaran su condición. Desde el momento en el que le fueron retiradas sus garantías hasta el momento de su asesinato, Gemma visitó un total de 168 profesionales para que revisaran su caso, le devolvieran las garantías que necesitaba. Pero su caso ya era conocido y los profesionales ya no la tomaban en serio. Hacían un trabajo negligente y descuidado, razón por la cual Gemma tuvo que continuar su vida como cualquier otro adulto, naturalmente con las adversidades que esto significaba. Gemma tenía la conciencia de que era ya una persona adulta y había sentido que toda su vida, con todos sus matices y problemas, había tenido siempre detrás a su familia tratando de ayudarla. Gemma quería sentir que podía hacer las cosas sola, así que se independizó y se fue a vivir sola. Consiguió un modesto trabajo que le permitía costearse su apartamento y continuó con su vida. Pero ella sabía que este mundo no era su lugar, así que seguía buscando con insistencia recuperar el
apoyo del gobierno y de alguna institución para adultos con problemas de aprendizaje. Esto nunca ocurrió y mientras tanto, el hecho de estar en un mundo que resultaba tan hostil era algo que sentía en carne propia. En los trabajos la trataban diferente, casi con desdén. Las personas se le acercaban de manera distinta y se sentía irremediablemente sola. En su búsqueda de encajar un poco mejor en el mundo, conoció personas con las que sintió que por fin todo estaría bien, que tendría un lugar en el mundo. Desafortunadamente para ella y para su familia, este grupo de amigos que conoció solo se aprovechó de su vulnerabilidad y cometió atrocidades con ellos. No se conocen muy bien los detalles de cómo conoció Gemma a estas personas, pero se sabe que desde un principio este grupo empezó a aprovecharse de la condición de Gemma para cometer crímenes. Se supo en el juicio que este grupo obligaba a la mujer a guardar sustancias en su casa, a robar en diferentes sitios y entornos cosas que luego debía entregarles a ellos. Naturalmente Gemma no sabía que lo que hacía estaba mal. Para ella, su manera de actuar obedecía al profundo afecto que sentía por estas personas. A ella nunca se le habría pasado por la cabeza que estas personas tenían malas intenciones con ella o que la estuvieran utilizando para cometer delitos. Para ella, con el simple hecho de que este grupo se hiciera llamar amigos era suficiente. Gemma haría lo que fuera necesario y lo que ellos quisieran con tal de no perder su amistad. En esa dinámica se desarrollaba la amistad de Gemma con el grupo de amigos. No obstante, un día algo estalló. El día 7 de agosto de 2010, Gemma Hayter, en compañía de sus amigos Daniel Newstead, la novia de Chantal Bott y Joy Boyer, salieron a un pequeño bar a tomarse unos tragos un rato. Más tarde, se unieron dos amigos más del grupo, Jessica Limas y Duncan Edwards. La velada transcurría con total tranquilidad y en un momento, cuando le preguntaron a Boyer su edad, a lo que este respondió que tenía 16 años, a Gemma esto le generó risa, actitud que al resto del grupo le incomodó, especialmente a Chantal Bott, quien sin previo aviso se abalanzó en contra de Gemma y la comenzó a atacar. Le pegaba puños, patadas, mordiscos y la pobre mujer no podía ni defenderse. Luego de un rato finalmente Bott se separó de Gemma. Aquel día nadie protegió a la joven y una vez se separaron le dijeron que se largara inmediatamente. Al día siguiente, el 8 de agosto del 2010, todavía dolorida de los golpes recibidos en la noche anterior, Gemma se arregló y se dirigió a la casa de Chantal para recoger algunas pertenencias que ésta tenía en su apartamento. Gemma subió el ascensor y nunca pensó que estas serían las últimas horas de vida que le quedaban. Al llegar al apartamento, Chantal la recibió y la hizo pasar, y antes siquiera de que Gemma pudiera hacer algo, fue atacada por Boyer y Daniel Newstead con un radiador que la hizo perder el conocimiento durante un rato. Cuando Gemma se despertó estaba llena de sangre y tirada en el suelo. A su alrededor se encontraba el grupo de tres que la miraba con encono. Su martirio apenas había comenzado. Como movidos por un nuevo ataque de ira, se abalanzaron nuevamente contra el cuerpo de Gemma. La llevaron arrastrada hasta el baño y una vez allí introdujeron su cabeza en el excusado intentando ahogarla. Pero esto no fue todo. Las mentes macabras de estos jóvenes iban mucho más allá, así que con un trapero, mientras introducían su cabeza en el excusado, la golpeaban en la espalda y en el resto de su indefenso cuerpo. Gemma no sabía de dónde provenía tanta violencia. Su mirada buscaba en vano un poco de conmiseración, de piedad. Buscaba en los ojos de sus supuestos amigos una luz que los hiciera darse cuenta de lo que estaban haciendo. Ella no se merecía eso. Nadie en el mundo lo merece, pero el grupo siguió. Cansados de las torturas en el baño, dejaron libre un rato a Gemma, que ya se encontraba sin fuerzas para pelear por su vida. Estaba totalmente agotada por los maltratos sufridos, pero no contentos con lo que habían hecho hasta ahora. Estos jóvenes pensaron que podían todavía hacer sentir más mal a Gemma, así que en latas desocupadas de cerveza vertieron sus orinas y se las hicieron tragar a la muchacha
muchacha, que al notar la trampa escupía y clamaba por ayuda. En ese momento una nueva ráfaga de golpes empezó hasta dejarla nuevamente sin conciencia. Cuando Gemma despertó, el grupo le dijo que la iban a llevar a casa, que ya había sido suficiente. Gemma respiró tranquilamente porque pensó que ya todo había terminado, así que de buena gana se subió al auto, pero a medida que el automóvil avanzaba, el camino le resultaba poco familiar. Sin embargo, para ese punto se encontraba ya tan cansada que no tenía ganas siquiera de preguntar. De la nada el carro tomó por un sendero poco familiar, un espacio en medio de la nada en donde solo se veía vegetación y una vía férrea abandonada. Algo le dijo a Gemma en ese momento que la pesadilla no había acabado todavía. Cuando menos se lo imaginaba, sufrió un brusco empujón y al poco tiempo la bajaron del auto y la llevaron hasta la vía férrea. Una vez allí, la desnudaron completamente y la ataron de manos y pies, la acostaron boca abajo en el riel y con un cuchillo la apuñalaron por la espalda. El frío seco de la puñalada la hizo exhalar un profundo grito que se perdió en medio de la vegetación. Acto seguido, el grupo, sediento de violencia, se dio a la tarea de tratar de quemar el cuerpo de Gemma, y una vez estuvo encendida en fuego, fue abandonada en medio de ese día gris, viendo cómo su mundo se apagaba, asfixiada por los dolores y la sangre que emanaba de todo su cuerpo. Entre tanto, el grupo escapó del lugar sin dejar rastro, o eso creyeron ellos. El grupo continuó su vida con normalidad. Incluso una de las integrantes del grupo, que aunque no le causó daño físico a Gemma, sí estaba enterada de todos los acontecimientos, publicó en Facebook con fingida indignación acerca de los sucesos que habían llevado a la muerte de la mujer. El grupo pensó que nunca los encontrarían, pero aquel mismo día varias personas los vieron en compañía de Gemma. Asimismo, el suceso en el bar en donde la joven había sido golpeada enfrente de todo el mundo fue contado y sirvió para perfilar a los asesinos. Pocos días tuvieron que pasar para que el grupo estuviera tras las rejas. Incluso los dos que en el día del bar habían presenciado la golpiza y que estaban enterados de la tortura y asesinato de Gemma Hayter. Gracias al trabajo de la policía, se encontraron pruebas contundentes de la relación que este grupo tenía con el asesinato, así que pronto fueron llevados a juicio. El juicio, cuenta la familia Hayter, fue una de las situaciones más espantosas que han tenido que atravesar en toda su vida, no solo por el hecho de tener que enfrentarse cara a cara al rostro de los asesinos de Gemma, sino por la maldad y el nulo arrepentimiento que estos jóvenes expresaban a la hora de contar cómo había sucedido todos los acontecimientos. No escatimaron palabras, contaron casi que con gusto las bajezas a las que fue expuesta Gemma, como la habían utilizado para robar y esconder sustancias, y casi con placer contaron finalmente cómo había sido torturada. Por el asesinato y tortura de Gemma Hayter, una mujer con condiciones mentales especiales de 27 años, Danielle Newstead, Chantal Bott y Joy Boyer recibieron una condena de cadena perpetua. Por su parte, Duncan Edwards y Jessica Linas recibieron entre 15 y 20 años por su complicidad en el asesinato. Sin duda alguna, esta situación pudo haber sido evitada si Gemma hubiera recibido el debido apoyo del gobierno y de las organizaciones de salud y de protección, si hubiera estado en un entorno protegido y seguro que la permitiera desarrollarse con normalidad. De acuerdo con sus condiciones, seguramente Gemma no se habría encontrado con este tipo de personas depravadas que acabaron con su vida. Para el caso de hoy regresaremos al pasado 26 de mayo del año 2016. Ahora bien, me permito presentarte a Blake Label. A diferencia de la gran mayoría de personas, la vida de él nunca fue dura. De hecho, podemos decir que nació en medio de privilegios y de una vida de ensueño para muchos. Es oriundo de Canadá, pero con los años decidió mudarse a Estados Unidos y se situó en Los Ángeles, California. Su padre, Lorne Label, era un profundo amante del deporte e incluso participaba constantemente en olimpiadas y pasaba la mayor parte de su vida entrenando algún deporte. Por su lado, la madre era Eleanor Label,
una mujer empresaria que heredó un importante negocio de plásticos. La pareja tuvo mucho éxito, cada uno en su respectiva área. Por esa razón, lograron subsanar sin problema alguno la vida económica de su hijo, con detalles que para todos nosotros nos parecerían extravagantes y ostentosos. El chico desde muy joven recibía una mesada por parte de sus padres por una suma de $18,000 mensuales que podía utilizar a su completo antojo. Simultáneamente, la madre del joven logró adquirir varias propiedades durante su vida. Desafortunadamente, en el año 2011, Leonard falleció y por consecuencia de su deceso, su hijo heredó toda su riqueza y propiedades. La herencia que recibió Blake Label fue de aproximadamente $6 millones. Y con ese dinero en sus manos sabría que no tendría que trabajar un solo día en su vida. Aún así, me gustaría hablar un poco sobre su personalidad. Muchos lo describieron como una persona extraña y ensimismada. Por su vida llena de lujos, no tardó en convertirse en una persona excéntrica. Algunas de las personas que lo conocieron manifestaron que él solía hablar de temas particularmente extraños y preocupantes, porque según ellos Blake tenía una extraña obsesión con temas violentos o de agresiones íntimas. Para él, esa era una manera genial de llamar la atención, pero lo que en realidad causaba era una profunda sensación de intimidad con quienes se relacionaba. El joven no se sentía cómodo de vivir a la sombra de su papá o mamá, así que solía decir que iba a buscar la forma de encontrar su propio sueño que lo convertiría en exitoso. Así que con el tiempo decidió acercarse al mundo de la escritura y autollamarse escritor. De esa forma decidió invertir dinero para dirigir la creación de una película de bajo presupuesto. El título era Bald, que su traducción es calvo, y en la portada mostraba a una persona con alopecia rodeado de mujeres. Su poder económico también le permitió dirigir algunos episodios de la serie animada Spaceballs, que se inspiró en películas de Mel Brooks. Poco después pudo administrar una compañía editorial y su siguiente paso fue publicar una novela gráfica que tituló Syndrome, y esta novela será importante para su futuro. Ya me entenderás por qué. Por ahora, tenla presente. De esa forma, Blake consiguió ganar una imagen de hombre ocupado y talentoso. Sin embargo, no era más que un hombre desmesurado con sus gastos, hasta el punto que su papá tuvo que hacerse cargo de varias de sus astronómicas cuentas. Blake también para este momento estaba casado con una mujer de nombre Amanda Brown, con quien más adelante tuvo un hijo. La pareja se mudó a Beverly Hills para construir una vida familiar, pues su hijo estaba por nacer. Sin embargo, unos días antes de que Amanda diera luz, fue abandonada por el hombre sin mayor razón. Sencillamente decidió dejarla sola. La ruptura sentimental no le importó a Blake, porque él continuó normalmente con su vida. Poco después de la ruptura de su primer matrimonio, conoció a Shana Kasyan, una mujer proveniente de Ucrania, una mujer muy inteligente y disciplinada. Se encontraba estudiando derecho y trabajando simultáneamente como asistente fiscal. Justo en el 2014, la chica solicitó una visa de estudiante para viajar a Los Ángeles y hacer una pausa académica y darle un respiro a su otro sueño de convertirse en modelo, pues tenía la esperanza de cambiar su vida con un trabajo en modelaje y sentía que en Los Ángeles podría conseguir algo relacionado a lo que realmente quería. Solo un año después, en 2015, conoció a Blake Label y fue como la horma de su zapato. De hecho, comenzaron a salir en plan romántico con bastante rapidez. Unos meses después ya estaban comprometidos y la chica estaba esperando un hijo de él. El parto de la chica fue una cesárea, por lo que necesitó recuperación justo después del mismo, y solo
solo 3 semanas después, el comportamiento de Blake comenzó a distorsionarse por completo. Sus argumentos para enojarse eran bastante estúpidos, pues él sentía que la chica le prestaba más atención al bebé recién nacido que a él mismo, y de inmediato descargó una amenaza a su mujer, asegurándole que la iba a abandonar si continuaba con su comportamiento excesivo hacia el bebé. Además, adicionó una condición, y es que la mujer debía tener relaciones íntimas con él siempre que él le ordenara. En caso de que la mujer se negara a sus peticiones, dejaría de darle dinero y no tendría problema en buscar otra mujer que le provea sus necesidades íntimas. La parte económica era su anzuelo, porque la mujer dependía totalmente de él. Así que Ayanna, con dolor, decidió aceptar el trato y dejar al bebé recién nacido al cuidado de su madre. Y desde aquí la pareja comenzó a tener un énfasis prácticamente sexual para la relación sentimental. La madre de la chica tuvo que viajar desde Ucrania para poder hacerse cargo del pequeño, y fue ella quien más adelante describiría a Blake como una persona tremendamente manipuladora y siempre le ordenaba cosas a Ayanna. En mayo del año 2016, Blake tuvo una denuncia que salió a la luz pública. Se le acusaba de abuso íntimo y de manera sorprendente fue Ayanna quien decidió poner $100,000 para la libertad de su pareja, que a fin de cuentas no era más que un criminal. Aparentemente, durante la relación del hombre con Ayanna, conoció a otra chica con quien se animó a tener una aventura, pero sin el consentimiento de esta segunda chica, Blake decidió abusar íntimamente de ella, y esa fue la denuncia que lo puso casi que contra las rejas. A pesar de todo, Ayanna decidió mudarse del apartamento en el que vivía con el hombre y se trasladó con su mamá. El 23 de mayo de 2016, Ayanna, en compañía de su madre Olga, decidieron salir a divertirse un rato, y por esa razón decidieron ir de compras. Las cosas iban bien, como una tarde en familia, hasta que su celular no dejaba de sonar. Eran alertas de mensajes que llegaban a su teléfono. Cuando la chica decidió revisar quien la buscaba de manera incesante, se dio cuenta que era Blake. La mujer, presa del miedo y víctima de toda la manipulación del hombre, detuvo los planes con su madre y salió directo a reunirse con el hombre. Sin mucha explicación, se despidió de un rápido abrazo de su madre, sin saber siquiera que ese sería el último abrazo que tendrían madre e hija, y además, esa sería la última vez que Olga vería a su hija con vida. Al día siguiente de la salida de compras, Olga intentó contactar a su hija, pues estaba nerviosa de no saber nada de ella desde esa fría despedida. Sus vellos se pusieron de punta luego de intentar varias veces sin ningún tipo de respuesta. Presa de su propio desespero, decidió ir al apartamento de su hija para ver si algo había ocurrido. Cuando estaba a pocos metros, Olga comenzó a gritar el nombre de su hija desde afuera, con la esperanza de que ella se asomara o saliera a recibirla. La mujer, quien tenía una mirada estática en las ventanas, lo único que pudo divisar fue a la pareja de su hija, quien cerró las ventanas y se alejó de ahí sin pronunciar una sola palabra. La mujer decidió llamar a la policía, pues tenía un mal presentimiento sobre la extraña actitud del hombre y sobre la nula respuesta de su hija, pero de manera desafortunada, la policía tardó varios días en actuar frente al caso. Las autoridades sencillamente fueron al apartamento y cuando nadie respondió, solo se fueron, dejando el caso ahí. Después de algunos días, la policía regresó al apartamento y esta vez derribaron la puerta ante las nulas respuestas desde el interior de la propiedad. Después de un intenso intento, notaron que la puerta había sido bloqueada. Aún así, lograron ingresar al apartamento. Una vez adentro, notaron la horrible escena. Dentro de la habitación había
había manchas de sangre por todas partes. La policía llamó a Blake para que saliera con las manos arriba de la habitación. Sin embargo, este respondió con una negativa y les pidió a los oficiales que se fueran. Unos minutos después, uno de los amigos de Blake, quien además operaba como su contador, le dijo al hombre que se rindiera y que se entregara, pues estaba rodeado de policías. Cabe aclarar que este hombre llegó a la escena por petición del mismo Blake. Finalmente el hombre salió y ahí estaba, derrotado y muy desaliñado. Salió en ropa interior con las manos arriba. Una vez la policía ingresó a la habitación por completo, percató el cuerpo de la chica sin vida en medio de un charco de sangre. Pero su forma de morir ha sido una de las más espantosas jamás escuchadas en este canal y probablemente dentro de la corriente de crímenes en general. Todos sus folículos capilares y vellos de la ceja habían sido removidos con extrema brutalidad uno a uno hasta quedar completamente calva y sin cejas. Después fue golpeada brutalmente. La mitad de su cara era irreconocible ya que solo se podía ver la carne. Su piel fue cortada y removida por completo. Sus cuencas eran visibles y no tenía ojos. Su torso también había sido gravemente atacado y presentaba innumerables mordeduras por todo el cuerpo. Mordeduras que perfectamente podrías haber asociado a las de un perro furioso. Su oreja izquierda había sido mutilada por completo. La chica estuvo viva durante la mayor parte de la tortura y murió cuando perdió demasiada sangre de las venas desgarradas que produjo esta aberrante tortura. Habían tejidos por todas partes del suelo y fueron las que utilizaron para el análisis que demostró que la chica había sufrido una hemorragia severa. Cerca de un 80% de su piel y cuero cabelludo fue arrancado de forma extrema y agresiva. La mayor parte de sangre en sus venas o arterias fue drenada como si hubiese un intento desmedido de disecar a la joven. Además, un dato que alarmó a los doctores es que la pérdida de sangre de la víctima era demasiada y eso era aún más extraño, lo que se presume que la víctima en algún momento de la tortura tuvo que haber sido colgada de pies y su cabeza tuvo que estar flotando y probablemente después lavó con agua fría sus heridas de la cabeza para detener la curación. También presentó heridas defensivas en su brazo derecho, lo que indica que la víctima luchó hasta el último segundo por su vida. A pocos metros del cuerpo se encontraron 11 bolsas de basura, lo que se presume que el cuerpo sería cortado en pedazos y serían guardados dentro de las bolsas de basura. En una de estas bolsas encontraron sábanas cubiertas de sangre, centenares de cabellos que se enredaban con la carne de la víctima y por último la oreja que fue arrancada de su cabeza. Al lado opuesto, los policías encontraron la cuchilla de afeitar que se pudo haber utilizado y junto a ella un cuchillo recién afilado. Los trozos de piel estaban en todas partes del apartamento donde sucedió el crimen. La tortura duró aproximadamente 8 horas hasta que la mujer perdió la vida. El hombre fue arrestado y durante su audiencia se utilizó uno de sus trabajos que mencioné al principio. En la historia, un asesino en serie despelleja a su víctima y la cuelga de los pies, tal cual como hizo Blake con Ayanna. El cuerpo de la historia era drenado, tal cual como intentó hacer en la vida real, así que es probable que el hombre se haya motivado en hacer lo mismo que pasaba en esa historia. De manera descarada, el hombre se declaró inocente de la muerte de la chica, pero el jurado lo terminó acusando de homicidio y tortura y por consecuencia le dictó una condena de cadena perpetua sin posibilidad de ser candidato a la libertad condicional. Además, le imputaron una multa que se dirigirá a la familia de la víctima por $42 millones. La hija de la víctima se quedó con su abuela y madre de la víctima y vive ahora en Ucrania. Asia McGowan nació en 1988, era originaria de los Estados Unidos. Era una chica apasionada por el baile y estudió en el Centro de Bellas Artes de Mackenzie, ubicado en el Henry Ford College en Dearborn, Michigan. McGowan también era una mujer que aspiraba con ser actriz y a lo largo de su búsqueda por el estrellato, obtuvo varios papeles para películas importantes. Pero la información más relevante del caso eran sus pensamientos y sus ideas.
los cuales la describían como una mujer de pensamientos abiertos, defensora de los derechos de la mujer, y era atea. Por otro lado, Anthony Powell era todo lo contrario a Asia. Nació en 1981. Anthony se crió en Dearborn con sus padres Doris y Sad Powell. No hay mucho detalle sobre su infancia, vivió toda su vida en la costa. Lamentablemente, esto significó que su familia, al igual que otras 2 de cada 4 personas, seguramente vivirían en la pobreza. Esto debido a las terribles estadísticas de desarrollo económico bajo las que corrían las familias de la zona. Se sabe que, principalmente, creció como un niño relativamente impopular. Durante toda su etapa fue callado y tímido. Durante su juventud, mantuvo un interés en sus estudios de cine y medios, pasando de esa manera toda su adolescencia y de ahí en adelante seguiría con su sueño. Lamentablemente, la situación poco favorable de la zona que él habitaba golpeó a su familia. El joven luchó contra la depresión y aunque le indicaron unos antidepresivos para ayudarlo con su trastorno, no le gustaba tomarlos y a menudo no cumplió con su horario y decidió que lo mejor sería mudarse en búsqueda de mejores oportunidades. Sus padres lo criaron bajo las creencias de Dios, por lo que Anthony se crió con los valores de la iglesia, lo que lo volvió en un cristiano devoto. Nació y se crió en un hogar cristiano y tomó las enseñanzas de la religión muy en serio, aunque con el tiempo solo parecía una fachada para ocultar los despiadados pensamientos que tuvo en su etapa adulta. La reputación de Anthony lo terminó hundiendo bastante rápido. Desde que comenzó a compartir de manera pública su opinión, el joven Anthony comenzó a tener una reputación y una historia muy preocupante. Todo su trayecto estuvo lleno de opiniones terribles y, sobre todo, ideas extremadamente misóginas, y por si fuera poco, no toleraba a quienes pensaban diferente. Sus pensamientos llegaban a tal punto que odiaba a la mayoría de las mujeres. Creía que no deberían ser más que sirvientas de sus maridos. Entre lo más destacable del chivo era su actitud particularmente agresiva contra las mujeres afro. Cuando tenía la opinión acerca del tema, no tenía miedo de compartir estas opiniones, y en detalle había un tema que a Anthony le apasionaba, y era el cristianismo. Pero lo que más odiaba eran los ateos. Cuando Anthony se dio cuenta de que los creadores podían compartir sus opiniones y pensamientos, se desató la bestia que había dentro de él, no solo con cientos, sino con miles de espectadores, que decidió crear sus propios videos en su propio canal, en el cual se expresó sin mediar palabras. A partir de 2007, Anthony construyó una plataforma en YouTube basada en contenido de temática cristiana. De manera muy frecuente, aprovechó su exposición a nuevas audiencias respondiendo a videos hechos por ateos. Bajo este formato se dedicaba a difundir odio a todos aquellos que se oponían a sus opiniones que a veces lo hacían explorar a tal punto de tocar temas muy controvertidos, como cuando Anthony opinó múltiples razones para creer que las mujeres eran innecesarias. La mayor parte de su argumentación se centraba sobre la exclusión. Nadie se imaginaría que aquel chico sumiso, subordinado y obediente a los hombres soltaría tales opiniones negativas sobre las mujeres, comentarios los cuales eran aún peor contra las mujeres afro, a quienes a menudo acusaba de ser demasiado promiscuas. Las acusaba incluso de matar a miles de bebés por día a través de interrupciones. También aseguraba que algunos ateos verían sus videos y responderían. Su agresividad fue tal, pero además en su lista de contrincantes incluyó musulmanes, testigos de Jehová, a quienes describe como soldados de Satanás. Insultaba a todo el mundo, como a los homosexuales, diciendo que eran enemigos de todos y por eso había que derribarlos.
A medida que Anthony creció en visita, sus controvertidas opiniones se hacían peores y su odio era cada vez más notorio. Con sus comentarios creía que había acabado con los ateos, repitió hasta el cansancio que eran ignorantes y hasta estúpidos. Hasta parecía que disfrutaba insultarlos, los describía como algo hermoso verlos enojados. Recibir su odio para él era un deleite. La peor parte de todo eran sus seguidores, aquellos que solo alimentaban aún más a la bestia de odio que vivía en Anthony, sin saber en qué lo estaban convirtiendo. Su audiencia encendía con gran fuerza su fuego violento. Para empeorar el caso, YouTube no era el único lugar donde Anthony difundió sus creencias. Se dio el caso que a mediados de los 2000, los foros eran mucho más populares de lo que son hoy en día y en ellos Anthony intimidaba y troleaba a los ateos. La fama había roto el noble corazón del chico. Aquí es donde se encontró con Asha McGowan, una mujer de 20 años atea, parte de un grupo de baile local, además de también ser progresista a su corta edad. Sus puntos de vista sobre los derechos de las mujeres, la religión y el ateísmo eran totalmente opuestos a los de Anthony. En ese momento, pero irónicamente Asha también vivía en Dearborn, y para hacer la situación aún más complicada, asistieron a la misma escuela. Poco tiempo después de encontrar los videos de Asha, Anthony se volvió obsesivo y agresivo contra ella, tanto así que la comenzó a acechar y acosar en línea diariamente. Seguía a Asha con cuentas falsas, con la única intención de abusar de ella, comentarios entre los cuales mencionaba a los ateos como monos estúpidos. De febrero a abril de 2009, la intimidación y el abuso fueron persistentes y constantes durante varias semanas, pero a pesar de la enorme presión, Asha continuó firme a pesar de los insultos. El 6 de abril de 2009 fue una fecha en especial. Asha publicó un video en YouTube para tomar una posición contra él y sus cuentas falsas, a lo que Anthony habló furioso de manera pública ante el caso. Para él, todos los comentarios de Asha eran estúpidos y de mal gusto. La respuesta de Asha al acoso de Anthony solo hizo que las cosas fueran de mal en peor. Los videos de Anthony mostraban claramente la personalidad de un hombre que no podía razonar con los demás, pero para Asha eso era relevante. Su intención no era mostrar la cara de un misógino, ya que ella comprendía que Anthony no era un hombre para debatir. Su propia furia lo hacía estar en guerra consigo mismo. Anthony llegó a un extremo que nadie se podía imaginar. Algo dentro de él murió ese día, y eso lo orilló a ser el responsable de un devastador crimen. El 10 de abril de 2009, en las últimas horas de la mañana, Asha McGowan se encontraba empacando. Una vez terminó su ciclo como estudiante en el Centro de Bellas Artes Grant Mackenzie, ella era la única en el salón de clases, mientras que otros estudiantes estaban actualmente dando vueltas por el teatro y los pasillos. El aula permaneció casi vacía. Fue entonces cuando de la nada una figura anónima entró por la puerta del aula. Cuando Asha miró hacia arriba, reconoció la cara instantáneamente. Era Anthony Powell, quien sin pensarlo sacó su arma de fuego y apuntó hacia Asha, quien aterrada por la situación se giró para correr hacia otra salida. Gritó, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Anthony le disparó usando su propia escopeta por la espalda y mientras moría, la arrastró de regreso al salón de clases y le disparó una vez más. Los estudiantes aterrorizados llamaron a los servicios de emergencia, a lo que los oficiales respondieron casi de inmediato. Justo después de las 12:30 p.m. las autoridades irrumpieron en el teatro. Momentos después, sonó un tercer disparo y este fue autoinfligido después de quitarle la vida a Asha. Se había llevado a sus propios oficiales, encontraron sus cuerpos momentos después de escuchar los disparos. Lamentablemente no se pudo hacer nada para salvar a Asha McGowan. Justo antes de la llegada de los uniformados, los blogueros argumentaron que Anthony Powell habló recientemente en línea sobre quitarse la vida. Luego de cometer tal acto no tenía ningún propósito en su vida.
A medida que la noticia se difundió en las plataformas e incluso el rumor se esparció en las escuelas, el caso fue tal que varios estudiantes requirieron terapia a largo plazo. Las secuelas del caso no solo abatieron a las personas, sino la escuela en sí misma. Luego de aquella tragedia, la escuela quedó marcada. Los padres de Aisha fueron los primeros en enterarse de los aterradores sucesos de Anthony contra su hija. Este había ido más allá de los insultos y los acosos. Se sintieron devastados por la noticia. Nunca se imaginaron que Anthony llegaría a ser capaz de tal barbaridad. La noticia se difundió en varios sitios web en línea y desde aquel día siguen rondando por internet. Las investigaciones arrojaron que existe un mayor riesgo de que suceda algo similar a lo que le sucedió a Aisha. Muchos dudaron de que Anthony fuera capaz de hacer tal cosa hasta que fue demasiado tarde. Sus padres afirmaron que desconocían por completo su perfil, aunque en algún momento trataron de ayudar a Anthony con sus problemas sentimentales y de comportamiento. Intentaron ayudarlo durante varios años, pero sin éxito alguno. Era muy difícil saber qué pasaba en realidad, quién era el verdadero culpable o si era la responsabilidad de la plataforma al dejar pasar el acoso y los insultos. El estudio del caso se volvió muy difícil en cuanto las autoridades se enfocaron en investigar la situación hogareña por la cual pasaba Anthony. Si es que de alguna manera problemas internos familiares causaran este tipo de actitudes y reacciones. Lo único que pudieron decir públicamente fueron las condolencias hacia los familiares por las pérdidas. El caso de Pekka Alvin fue un caso sumamente similar, el cual se dio un tiempo después. Fue entonces que YouTube aplicó normas más estrictas y eliminó la función en la cual se podía responder de manera directa en los videos de YouTube con otros videos. Esto para evitar que se repitieran situaciones de extrema misoginia o cualquier agresión por medio de la plataforma. Aisha se enfrentó valientemente a sus problemas y cuando este mismo odio llegó a su máximo punto, todo se convirtió en una venganza devastadora. La joven de apenas 20 años, quien ahora tendría 34, que posiblemente sería una madre con hijos propios, desafortunadamente todo se le fue arrebatado por el hecho de tener creencias diferentes, siendo uno de los casos más icónicos donde el odio que se demuestra detrás de una pantalla se vuelve un odio en carne viva, un odio sin remordimiento, una ira sangrienta. Se sabe que el 29 de septiembre de 2021 el canal de Aisha fue pirateado y pasó a llamarse Ripple Global, aunque se desconoce la razón ya que quien lo hizo falleció. No fue sino hasta el 3 de octubre del mismo año que el canal fue borrado de la plataforma. Según los encargados de quitar la cuenta del ojo público, fue que el destino del mismo fue la Wayback Machine, que se trata de un sistema operativo encargado de resguardar datos de miles de sitios web. Lyndon McLeod despidió a todos sus empleados en un arrebato de su cólera, solo porque quería demostrarse que podía hacerlo sin titubear, con el delirio del patriarca que grita y ordena, que camina como un señor feudal entre la multitud, olvidando que en el siglo XXI las cosas son muy diferentes y la gente no va a aguantarse su mala actitud. Eso sin mencionar los comentarios sexistas que hace con el personal femenino de su local reiteradas veces. Por eso son varias las tatuadoras que han renunciado a trabajar con él. Cree que es muy guapo con su barba larga y su actitud ruda, de hombre fuerte y masculino, pero el tipo es insoportable, vive engañado. Es por eso que hombres y mujeres, el personal completo de Taboo, una tienda de tatuajes de Lyndon McLeod y su socio Jeremy han decidido renunciar al mismo tiempo luego de que el iracundo personaje en mención desenfundara un arma de fuego y apuntara amenazante a todos sus ex empleados, dejando la tienda de tatuajes que había inaugurado con su amigo abandonada, con la reputación sobre el suelo y al borde de la quiebra.
Su negocio se iba para abajo, desmoronándose sin tatuadores y con deudas acumuladas. Lyndon McLeod es además un sujeto resentido, lo suficiente como para poner el nombre de los tatuadores que lo molestaron en un libro donde los asesinaría con sus letras, en una macabra obra literaria que roza la ficción y la advertencia. Lyndon McLeod nació en 1974 en una familia de formación militar, siempre influenciado por ellos. Desarrolló su identidad lleno de testosterona y rebeldía varonil. A los 20 años se une a un extraño culto supremacista, cuyo lema principal cita: "Deja de quejarte y empieza una revolución". Ama el rock, las motocicletas y los autos ruidosos. También los tatuajes y el arte corporal. Frecuentando los servicios artísticos de su amigo Jeremy Costello, su tatuador y amigo de andanzas, con quien fundaría una tienda de tatuajes llamada Taboo, la cual quebraría por la pésima administración de McLeod y su actitud déspota contra el personal de la tienda. Casi muere en un accidente de carretera, por lo que empezó a consumir opiáceos hasta volverse adicto. Se recuperó en 2004, donde se mudó a Denver, Colorado, trabajando en la industria del cannabis medicinal, ganando mucho dinero como empresario, adquiriendo una camioneta y una motocicleta Chopper. Pero con el paso del tiempo demostraría cómo las malas finanzas y su desconocimiento ante la administración de empresas lo llevarían a la quiebra. Además de su terrible actitud hacia sus colegas, a quienes trataba como esclavos, principalmente a las mujeres, a las que además acosaba y humillaba con comentarios machistas. En el 2013 perdió su gerencia totalmente, luego de amenazar a todos sus empleados con un arma de fuego. Cerró el local en el 2015 con su reputación en el mundo del tatuaje corporal sobre los suelos, perjudicando su relación con Jeremy para siempre, a quien también mencionaría en sus libros como antagonista. Su situación económica cambió radicalmente después de la quiebra con su granja de cannabis y su tienda de tatuajes, por lo que entró en una profunda depresión que ahogaría en su soledad con whisky y opiáceos. Tuvo que mudarse a un lugar más económico, una cabaña sencilla en las montañas de Colorado. McLeod habla sobre su nueva casa citando misóginamente, y abro comillas: "Mi hogar no es como la casa de las mujeres que tienen miles de cosas inútiles, obsesionadas por comprar y gastar. Mi hogar tiene libros, armas y carne, todo lo que necesita un hombre para vivir bien". Se convertiría en escritor durante esta nueva faceta de su vida, entregado a las palabras desde la soledad de su cabaña en la nieve, lejos de la vida urbana común. En el aislamiento escribe la saga de ciencia ficción de 3 libros llamada Sanction, con el seudónimo de Roman McClay. La trama trata sobre un político multimillonario y supremacista blanco que realiza varios asesinatos estratégicos. El protagonista de su obra también busca propagar su genética superior a la humanidad entera, con ánimos de mejorar la raza, por lo que allí narraría la cruzada vengativa de un asesino en serie con biología preferente a la de los demás humanos, siendo más culto, más fuerte y más inteligente que el promedio. Este personaje de elevado talante, que no es más que el alter ego de Lyndon McLeod, quien narra los sucesos de su propia vida, aderezándolos de fantasía, como su etapa en la granja de cannabis, sus viajes en motocicleta, sus conflictos en la tienda de tatuajes. Todo está mencionado en sus 3 libros.
En su ficción, sus decaídas y frustraciones eran suprimidas, contando una versión de los hechos absurdamente deformada de la realidad que vivió, mostrándose como el héroe que cazaría durante 6 meses a 46 personas, a las que asesina en la realidad de sus páginas. Todas ellas personas que en la vida real lo habían conocido y molestado de alguna forma, anotados con nombre y apellidos propios. Finaliza su resentida historia en una guerra contra los Estados Unidos de América, convirtiendo sus matanzas en una revolución. Durante 3 tomos narró su aterradora venganza, perdiendo la noción entre la fábula y el mundo real. Amenazó por redes sociales que algún día se haría realidad lo escrito en su libro, autoproclamándose como héroe, profeta y visionario. Así que la pregunta aquí es bastante clara. ¿Esto era una forma de desahogar sus rencores desde la creatividad y escritura? ¿O era el aviso de un crimen terrible? En el 2020 empezó a darse a conocer por las redes sociales, mostrando una personalidad cada vez más radical y perturbada a sus seguidores supremacistas blancos o simpatizantes del neonazismo. Fue visitado 2 veces por el FBI debido a las amenazas que suscitaba en sus libros, quienes no encontraron nada más que a un sujeto excéntrico y bullicioso. Escribió sobre su metamorfosis psicológica en 3 sagas, autorreferenciándose como el eslabón siguiente en la cadena evolutiva del ser humano, al considerarse la paradoja del macho alfa entre el filósofo y el animal. Escribió en varios foros de internet cómo las leyes estaban pensadas para la protección de los más débiles, leyes que realmente solo marginan a los hombres fuertes, quienes deben rebelarse y mejorar el mundo en una revolución total, invitando a una extraña insurrección masculina, confundiendo el machismo con la fuerza, donde los más fuertes someterían a los más débiles al final de la pirámide social, procurando una mejor raza entre los más aptos, en una revolución mundial y genética. Con el paso del tiempo, conocería a Annie, su nueva pareja con quien viviría junto a la montaña, con quien emprendió un proyecto audiovisual que quedaría pausado luego de problemas en la relación. Lyndon McLeod quería solo otra vez, luego de golpear en la cara a su novia con los puños cerrados, quien terminaría con él desesperada, se iría a vivir con su madre sin finalizar la película. Reiteradamente la trama del cortometraje era autobiográfica, pero al no conseguir los recursos para pagar el final de su película, vendería su moto y su camioneta para continuar con la producción. Lyndon McLeod había estado robando a sus familiares y a seres queridos a través de criptomonedas para terminar su filme autobiográfico, principalmente a Annie, su exnovia, quien ya se había marchado de su vida después de ser humillada, golpeada y robada por el radical sujeto. Estas estafas lo pusieron nuevamente en la mira de las autoridades, quienes aún lo estaban investigando sin encontrar el material suficiente para emprender un caso formal contra él. El 27 de diciembre del 2021 a las 5:20 p.m. un auto Ford negro se detiene frente a una tienda de tatuajes en Broadway. Un hombre armado y con una tupida barba desciende del coche y emprende fuego en el interior del local, matando a 2 artistas del tatuaje a disparos, hiriendo a todo el personal y a los clientes, asesinando a los artistas del tatuaje Alicia Cárdenas y Jimmy Maldonado, tal como se había mencionado en su libro. El gatillero sube a su auto, lo enciende y avanza 6 minutos por la calle principal. Se dirige a la 6ª Avenida Oeste, cerca a la calle Bannock. Allí baja de su carro con una gorra de repartidor y pregunta en una casa del sector por su antiguo amigo de andanzas, socio y tatuador Jeremy Costello.
La novia de Jeremy sospecha del sujeto extraño y le da información falsa para persuadirlo, por lo que Lyndon McLeod se retira de la puerta solo para volver unos minutos después con un mazo enorme que saca del baúl de su auto para tumbar la puerta principal y asesinar a su viejo socio. La pareja protege a su bebé, lo envuelve y trata de escapar corriendo hacia la puerta trasera, esquivando disparos y golpes de martillo. Frustrado por no lograr atrapar a la familia, incendia la camioneta de la familia de Jeremy Costello como venganza. Posteriormente, se dirigió a la casa de otro de los antagonistas de su libro en la vida real, a un condominio lujoso cerca de la calle Cheeseman. Allí, mataría a tiros al señor Michael Swinjard dentro de su propia casa. Encendería su auto y 12 minutos después, a las 5:57 p.m., entraría a un bar local para asustar al aforo con su arma, solo para tomarse un trago y continuar con su persecución. Mataría a otras 2 personas que lo habían hostigado en el pasado, en el interior de una tienda por la carretera principal. Allí, las cámaras registrarían su paso desde el antes y el después de que llegase al negocio de estación. A las 6:30 p.m., las autoridades localizan el paradero de su camioneta Ford cerca al banco Wells Fargo, en el área comercial de Villman. Al tratar de capturarlo, McLeod responde hostilmente, emprendiendo un intenso tiroteo contra la policía, donde logra escapar rápidamente, atrincherándose en un hotel cercano. Allí asesinó a la recepcionista Sarah Sticks, quien no estaba en su libro, víctima de una casualidad. Una oficial de policía de nombre Ashley trató de aventajar al asesino adelantándose a una tienda de tatuajes cercana, donde efectivamente lo encontró a punto de ejecutar un nuevo homicidio. Tras un nuevo tiroteo en el interior de la tienda, la oficial es herida en el abdomen con un disparo de bala, pero logra contraatacar con precisión, dando de baja a Lyndon McLeod con un disparo certero en la cabeza, finalizando su cruzada mortal. En enero del 2020, casi 2 años antes de las fatalidades, Andrew Field, otra víctima de los maltratos, los abusos y las actitudes de Lyndon McLeod, lo denunció formalmente a través de un extenso informe con evidencias y testimonios de más de 30 personas sobre los crecientes comportamientos violentos y amenazas de Lyndon, sus conductas sociópatas y las advertencias de su libro, pero no fue tomado en serio por las autoridades en esa ocasión, quienes se limitaron a visitarlo solo en 2 ocasiones antes de la masacre. Algo que muy probablemente pudo haberse evitado si tan solo se hubiera entregado mayor cuidado a las denuncias iniciales sobre el creciente comportamiento psicótico de Lyndon McLeod. Un caso que nos dejará pensando en el peso de nuestros rencores y de nuestros resentimientos. Te presento a Jonathan Luna. En la foto que ves en pantalla tenía 36 años y por motivos que él no eligió, terminó criándose en el Bronx de Nueva York. Así que desde muy pequeño, en lugar de ser amigo de la lectura y la educación, se vio obligado a respirar todos los días un ambiente pesado y marcado por la criminalidad de la zona. Sin embargo, el hecho de que tengas que vivir en una zona peligrosa no debería hacerte peligroso a ti, y tampoco quiere decir que todas las personas que viven allí son malas y cometen delitos. Ese es quizá uno de los estigmas más grandes que no hemos logrado superar y sucede en todas partes del mundo. De hecho, Jonathan, pese a que su contexto no era el más favorable, él no quería vivir de la delincuencia y desde un principio se esforzó por cambiar su futuro. De hecho, estudió y trabajó al mismo tiempo para pagar sus estudios, un esfuerzo que le consumía la mayor parte de su tiempo, pero sus ganas eran más que cualquier otra cosa. Jonathan comenzó a estudiar una carrera de Derecho en la Universidad de Fordham y posteriormente se trasladó a la Universidad de Carolina del Norte. Su ímpetu se mantuvo intacto en todo momento y su esfuerzo dio resultados, pues aún siendo estudiante,
logró ser el asistente del fiscal federal de su zona. Poco después logró vincularse en el análisis de casos criminales realmente graves en Baltimore. El hombre estaba contento por los pasos que había dado en su vida. De esa forma no tardó en que Jonathan encontrara a su futura esposa. Se trataba de Angela Hopkins, con quien más adelante tendría 2 hijas y formaría una hermosa familia. Y es que Jonathan tenía una excelente personalidad y todos quienes lo conocieron congeniaban en lo mismo. Era un hombre responsable y entregado, muy amable con los demás y siempre se mostró solidario con quien lo necesitaba. Incluso había una página web en donde comentaban sobre su trabajo profesional y la inmensa mayoría hablaban muy bien de él, así que Jonathan estaba construyendo muy bien su camino y parecía tener un futuro prometedor. Algo que me llamó la atención es que el hermano de uno de los criminales que él atendió en su facultad de abogado habló muy bien de Jonathan y resaltó su inteligencia jurídica. También dijo que Jonathan fue pieza clave para que su hermana encontrara el camino indicado. El 3 de diciembre de 2003, Jonathan se encontraba trabajando en un caso criminal. Curiosamente, ese mismo caso también lo llevaba un colega suyo, por lo que decidió enviarle una nota de voz a su WhatsApp. Aparentemente, Jonathan y su colega estaban procesando el caso de unos traficantes de sustancias que operaban en Baltimore, la zona que le fue atribuida a Jonathan. Los detalles del caso arrojaron que los implicados estarían utilizando la fachada de un reconocido sello discográfico para mover grandes cantidades de sustancias y a su vez grandes cantidades de dinero. Además, una de las personas vinculadas a esta red también era acusada de homicidio, por lo que estaban estudiando un perfil criminal bastante alto. Jonathan le dijo a su colega que en unas horas le enviaría por vía fax un documento de culpabilidad para el caso. Sin embargo, unas horas después el hombre recibió una llamada bastante misteriosa que lo condujo de inmediato a su oficina. Según él le contó a su esposa, debía atender unos asuntos personales muy importantes. Estaban relacionados a su trabajo. Lamentablemente, la identidad de la persona que lo llamó nunca fue revelada. Pese a que Jonathan era un experto en manejar este tipo de casos, curiosamente este en concreto le estaba cambiando un poco. Se empezó a mostrar un poco diferente y adoptó una personalidad muy misteriosa. Finalmente logró terminar de escribir el acuerdo de culpabilidad para el caso y salió de su casa. Jonathan agarró su vehículo y no le dijo nada a su esposa hacia dónde iba. Lo único que le comentó es que procuraría no demorarse mucho. Él salió con mucho afán de la oficina, dejó allí sus anteojos, algo importante considerando que era una restricción que tenía para conducir. También dejó su computadora, algo muy misterioso considerando que solía llevarla a todas partes porque allí almacenaba toda la información de los casos que llevaba. Y finalmente su teléfono. Su actitud era inusual, pero lo era aún más la ruta que tomó esa noche. Era cerca de la medianoche y Jonathan se embarcó en un recorrido que atravesaba 4 estados: Maryland, Delaware, New Jersey y finalmente Pensilvania. Un recorrido de un total de 200 millas. Mientras tanto, el colega de Jonathan aún esperaba por el acuerdo de culpabilidad que Jonathan había escrito. Lo que no sabía es que dicho acuerdo nunca llegaría a sus manos. Jonathan en su extenso recorrido debía pasar por varios peajes. En los primeros 2, el hombre decidió pagar con tarjeta. Posteriormente se supo que el hombre retiró $200 de un cajero automático y fue con ese dinero que decidió pagar los peajes restantes. Poco después arribó a la autopista de Pensilvania, que sería su último destino. Algo curioso que se descubrió después es que para ese momento Jonathan llevaba uno de sus tiquetes con una mancha de sangre. Pese a que no era una mancha de sangre mortal, sí era un detalle muy inusual. A las 4:15 am Jonathan empacó unas cosas en su vehículo que estacionó detrás de un local comercial. Pero es aquí donde todo da un giro inesperado, porque a partir de este punto no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó con Jonathan Luna. El cuerpo de Jonathan Luna fue descubierto a las 5:30 am del 4 de diciembre del año 2003 por un trabajador del local comercial en donde Jonathan guardó por última vez algunos elementos en su vehículo. El trabajador notó que el carro en el que se movilizaba Jonathan quedó aparcado en un arroyo durante bastante tiempo. Cuando decidió ir a revisar a ver qué estaba sucediendo, encontró el cuerpo del joven tirado en el arroyo. Su cuerpo presentaba 36 puñaladas en todas las zonas, pero de manera sorprendente la causa de
de su muerte fue asignada como ahogamiento. También se encontraron varios billetes alrededor del occiso. La persona encargada de listar el cuerpo de Jonathan para su futuro entierro dio unas declaraciones. Según él, en su amplia trayectoria nunca había visto un asesinato así de inhumano, pues el hombre tenía grandes perforaciones en la mitad de su espalda, abdomen y hombros. También dijo que los dedos del hombre fueron triturados, sus manos también fueron cortadas en múltiples ocasiones. Estas lesiones habitualmente corresponden cuando la víctima, en medio del ataque, intenta defenderse de su agresor. El hombre aseguró que muchas de las puñaladas que le propinaron habían llegado hasta los huesos y que su garganta fue abierta como una cremallera. Como si la descripción que hizo fuera poco, agregó que la cara, ojos y labios también fueron gravemente apuñalados y por último, su escroto también fue cortado en múltiples ocasiones. Un rato después arribó la policía al lugar de los hechos. Lo primero que hicieron fue analizar el vehículo con la esperanza de encontrar evidencias del crimen. En su interior habían manchas de sangre que habían sido esparcidas por todos los asientos del vehículo. La escena simplemente era dantesca. Fueron 3 los forenses encargados de examinar con rigurosidad el cuerpo de Jonathan Luna. Lo que no esperaban las autoridades es que sus resultados eran diferentes a sus investigaciones, pues ellos dictaminaron que la muerte fue un homicidio. En ese momento el FBI ordenó que se revisara mejor porque la teoría más probable era que Jonathan atentó contra sí mismo, porque era improbable que hubiera estado alguien con Jonathan el día de su muerte. Así que, como podrás intuir, las cosas eran bastante extrañas porque pretendían ocultar lo evidente, y para darle más fuego a esto, cuando revisaron nuevamente el cuerpo, el resultado fue el mismo. La causa fue un homicidio. El arma que se utilizó en el crimen fue una navaja. Sin embargo, las autoridades aseguraron no encontrar ninguna navaja en la escena del crimen y tampoco en el vehículo del hombre en cuestión. De manera sorprendente, la navaja sí la encontraron en el lugar de los hechos, pero 6 semanas después. Así que una teoría muy interesante es que la policía parece encubrir al criminal del hecho, pero no sabemos muy bien por qué habrían de hacer eso. Finalmente, nunca se explicó cómo llegó la navaja al lugar de los hechos. Un año después, el FBI lanzó un nuevo documento sobre la investigación de Jonathan, y en dicho reporte aseguraron que Jonathan estaba solo en el momento de los hechos. Sin embargo, por las circunstancias anteriormente descritas, es imposible que el hombre se haya atentado a sí mismo de una manera tan brutal, comenzando que habían heridas que eran poco probable que él mismo haya podido hacerse. Así que la teoría de que el FBI estuviera encubriendo a una red que traficaba sustancias parecía tomar cada vez más y más importancia. Así, para darle más coherencia a la teoría, es probable que le hayan exigido a Jonathan fallar a favor de los delincuentes y cooperar con esta red. Ante su negativa y querer hacer lo correcto, fue que terminó siendo el blanco perfecto para la organización criminal, y la manera en que trataron de ocultar su muerte es bastante descarada, considerando que es evidente que a Jonathan alguien lo asesinó en lugar de haber sido él mismo. Un hecho bastante cuestionable del caso fue que en el sótano del centro de gobierno de Lancaster encontraron unos documentos relacionados al caso de Jonathan Luna que nunca fueron divulgados y tampoco tomados en cuenta durante la investigación, es decir, fueron ocultados. Y para empeorar el panorama, el juez decidió sellar esa investigación y que no se profundice sobre dichos documentos, con la irónica argumentación de que no cambiaría en nada el parecer de las cosas. Además, el FBI aseguró que el hombre en cuestión tenía una deuda secreta de la que nadie sabía nada, de un valor aproximado a los $25,000, y consigo salió a la luz otro dato muy extraño. Según el reporte, Jonathan solía publicar de manera frecuente en páginas de encuentros íntimos, y este ofrecía dinero para tener encuentros con varias mujeres, lo que significa que él habría sido infiel a su esposa durante algún tiempo no especificado. Y estos dos supuestos hallazgos reforzarían la idea de que el hombre decidió poner un punto final a su vida, es decir, que la deuda lo tenía tan presionado que no pudo hacerse cargo de ella, o que temía que su familia supiera que en realidad él pagaba por encuentros íntimos con otras mujeres, y para evitar dañar a su familia tomó la fatal decisión. Una tercera teoría aseguraría que la esposa podría estar detrás de la muerte de Jonathan, pues ciega de celos al descubrir lo que hacía su marido, decidió cometer el homicidio. En cualquiera de los casos, esto no ha sido comprobado y solo quedaron como teorías de especulación nada más. Jonathan solía tener casos
casos criminales en los que se movía mucho dinero. En uno de ellos se conoció que el procesado tenía en su casa más de $30,000 en fajos de billetes y de alguna manera terminó en posesión de Jonathan, probablemente en términos de corrupción o de algún negocio ilegal, y de manera extraña ese dinero desapareció, por lo que también cabe la teoría de que en realidad eran del jefe de Jonathan, que podría haber sido un poderoso gángster del Bronx que decidió untarlo y hacerlo trabajar para él, y ante la pérdida del dinero no tuvo más opción que terminar con su vida. Sin embargo, después de su misteriosa muerte y de la declaración que terminaron optando los investigadores, muchas personas comentaron que él no era una persona que andaba metida en problemas y que las teorías que rondan sobre su muerte son completamente falsas. De todas formas, también se ha respaldado la teoría de que su muerte puede ser un ajuste de cuentas que tenía alguna relación con la red de tráfico de sustancias y el caso que él estaba llevando en ese momento. Así que por algún lado tuvo que haber cometido un error que lo condujo a un horrible asesinato. Pero es impensable creer que él mismo terminó con su vida propinándose heridas tan fatales, especialmente considerando que cuando las personas toman una decisión así de fuerte, suelen optar por métodos rápidos y menos dolorosos que la forma en la que murió Jonathan Luna. Aparte, porque los exámenes forenses también revelaron que los genitales de Jonathan fueron mutilados, por lo que aún cuesta más creer que él solo haya decidido torturarse de esa forma. Así que este tipo de torturas podrían estar conectadas a las pandillas de tráfico que operaban en Baltimore o incluso en el Bronx, de donde provenía Jonathan. Pero la muerte de este joven pasó a la historia como uno de los misterios más oscuros y trágicos en la historia de Estados Unidos.